aquí mientras admitiendo. Listo. Pues buenas tardes, me da mucho gusto saludarlas y saludarlos ahora en esta versión, pues así a distancia, pero nos parece muy importante que nos hayan acompañado, que estén aquí para compartir con ustedes. Mi Katia, vamos a hacer, ¿me ayudas con tu micro? Bueno, antes de darles ya la información, les pido por favor a quienes acaban de entrar que nos ayuden apagando sus micrófonos y sus cámaras para que no se nos meta, se nos envicie el sonido, ¿no? Entonces, bueno, les estaba comentando que del 9 al 23 de mayo de 2020, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC, organizó una encuesta cuyo título es Sexualidad y COVID 2019 para tener pues todos estos datos que a continuación les vamos a dar a conocer, que nos van a hablar de estos temas en un momento que sabemos, nos queda claro que es histórico. Entonces, hoy nos acompañan diversos especialistas y diversas especialistas en la sexología, pero quienes van a tener la palabra van a ser 3 personas que a continuación ahorita les voy a presentar, pero les quiero comentar que la dinámica para los colegas periodistas va a ser de esta manera. Vamos a escuchar las 3 ponencias con toda la información de la encuesta y después vamos a contestar preguntas que generen. Entonces, para las preguntas les voy a pedir que las vayan escribiendo en el chat, por favor, que me pongan nombre, medio y su pregunta. Y al final de las 3 pláticas ya vamos a poder ir o van a poder ir respondiendo estas preguntas. Entonces, pues les presento quienes nos van a acompañar el día de hoy. Y se los voy a decir por el orden en que en el orden de aparición. Entonces vamos a poder escuchar al doctor Eusebio Rubio Aureoles, quien es justamente el director de AMSAC, de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, quien nos va a hablar sobre las generalidades de esta encuesta. También nos acompaña la maestra Paulina Millán Álvarez, que ella es la directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX. Y también nos acompaña Esther Corona, quien ella es vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, que por sus siglas en inglés es WAS. Entonces, ellos 3 nos van a compartir toda esta información. Les damos la bienvenida y voy a cerrar mi micrófono para darle la palabra a Eusebio y voy a estar recibiendo con mucho gusto en el chat sus preguntas. Gracias y sean bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Vero. Pues bienvenidos a este proceso de comunicación en donde la asociación y luego la unión de algunas otras instituciones estamos compartiendo el resultado de esta encuesta. Primero que todo, déjenme presentar al resto del equipo que está presente pero no va a hablar. Les pido que prendan su cámara y cuando los mencione digan hola, buenas, para que se vean en la visión esta del sistema. En primer término, la enfermera Alicia Rojas Flores. Alicia, si quieres saludar para que aparezcas acá. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, tal vez toda. Buenas tardes a todos. La luz al revés, pero ella es Alicia. Alicia es parte del equipo de investigación, es mucho la persona operativa que hace las encuestas y mucho de la labor de investigación desde hace muchos años en la asociación. También se encuentra el maestro José de Jesús González Salazar. Jos, hola, muy buenos días. Ahí para que te veas. Jos es parte ahora del equipo de docencia de los procesos de doctorado que tenemos acá en la asociación en conjunto con la Universidad Nexum de México y ha estado colaborando en la interpretación, en el análisis de datos. Les voy a compartir algunas gracias electrónicas que hizo él para facilitar la presentación de resultados. La doctora Verónica Delgado, Vero, si quieres hablar un poquito para que te pongas en la pantalla, es parte del equipo de investigación. Verónica Delgado. No aparece, pero ahorita la ven. Vero está formando parte del equipo de investigación. Y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar acá con todas y todos, verles. Vero también es presidenta de la Comisión Científica de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES. La doctora Marina García Bravo. Marina, si quieres hablar para que te vean dónde andas. Sí, con mucho gusto de compartir este trabajo de AMSAC. Marina es desde hace ya un buen tiempo la presidenta del Comité de Ética
Todas las investigaciones que hacemos aquí pasan por el tamiz de la ética en la investigación y ella es la presidenta. El maestro José Luis González García. José, si quieres aparecer para que te veas tu cara. Tienes que hablar porque si no, no se ve dónde estás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto tenerles por acá. José es el presidente actual de la mesa directiva de la asociación. Y por último, la maestra Ana María Delgado León. Ana María es la presidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. No la veo, pero por ahí debe estar. Ahí está. Hola, habla para que te veas. Habla para que te veas, si no, no te ves. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí y compartir esta investigación con ustedes. Y pues sí, AMSAC ha sido pionero en investigación. Y eso es muy bueno, es parte de la federación. Y nos da mucho gusto que un integrante de la federación, una asociación federada, haga este tipo de investigaciones con contenido científico. Las diversas modalidades de tratamiento para pacientes graves con COVID. Rebeca, creo que tienes tu audio prendido, si quieres apagamos. Rebeca, implicó una diferencia. Está oyendo las noticias. Como son reporteros, están muy interesados. Voy a empezar con la presentación. Les voy a compartir mi pantalla y espero que ocupar unos minutos en esto. Si me dan, si me ven, ya están viendo. Al día, por 10 días, además de... Vamos a compartir con ustedes. Perdón. ¿Ya me están oyendo? Sí, muy bien. Vamos a compartir con ustedes el resultado de este esfuerzo, que como dije, empezó la asociación y luego hubo una colaboración interinstitucional con las otras 2 y 3 instituciones que están mencionadas en la invitación. Y lo que voy a brevemente, espero no tomarme muchos minutos, a comentar con ustedes es primero una panorámica de quién respondió a la encuesta, qué cambios en la conducta sexual encontramos, cuáles fueron los problemas sexuales que nos reportaron que habían cambiado respecto al inicio del confinamiento, el panorama de la violencia reportada y cómo se relaciona la violencia, esto es de las cosas más interesantes, con los cambios en la conducta sexual y cómo se relacionan las medidas de salud mental que usamos, que es estrés, ansiedad y depresión. Y por último, voy a compartir con ustedes de qué manera es que se puede conseguir el detalle de la información y cómo se puede tener acceso a esta información. La encuesta la realizamos porque es bastante obvio que que estemos confinados en nuestras casas y que estemos con las limitaciones de movimiento tiene un impacto en la vida sexual de las personas. Esto es algo que tiene bastante lógica. Pero de la lógica a lo que se dice, a lo que se piensa, hay una distancia y nos parece que tener la información directamente de las personas es tremendamente importante para estar, digamos, con acciones fundamentadas, con acciones basadas en los datos, que de repente ciertamente nos hace una falta tremenda. Entonces, vamos a empezar por compartir quién respondió la encuesta. Esto es importante porque es una encuesta hecha a través de las redes sociales, a través de las conexiones de la asociación, que sí tiene una red bastante amplia. Luego se unieron instituciones como el Instituto Mexicano de Sexología y también hicimos una aproximación a la población y conseguimos una muestra que es importante, más de 1,750 personas nos llenaron la información, pero tener una idea de quiénes son es muy importante para la inferencia. Aquí está cómo funcionó la encuesta del 9 de mayo al 22 de mayo. Aquí está la entrada de las instituciones que entraron a colaborar y se da una unidad de cómo ocurrió. Esta es una gráfica de la edad. El promedio de la edad de los participantes fue de 40 años, con una distribución bastante interesante. 18, no aceptábamos personas menos de 18 años por cuestiones éticas. Hay que tener el permiso de los papás si es menor de edad, y eso no lo hicimos. Pero el rango de edad es muy importante, hasta 80 años algunas personas no respondieron y eso nos da oportunidad de hacer algunos de los análisis muy importantes. La mayor parte de las personas que respondieron fueron mujeres, 66%, la mayor parte heterosexual, pero no totalmente heterosexual, también nos permite tener una idea
de qué sucede si el efecto de la orientación sexual tiene o no un efecto en estos cambios que identificamos. La mayoría solteros, 39%, bueno, no es mayoría, 39%, pero entre solteros y casados hay una mayoría, pero si suma uno los casados con los de unión libre, pues ya ahí sí ya pasa a casi la mitad de los que participaron. La muestra es una muestra educada, y en esto hay que tener un poquito de cuidado. Eso sucede mucho con las encuestas que se hacen por internet. Las personas con alto nivel educativo tienden a estar conectadas con las redes, conectadas con la información electrónica y también más dispuestas a participar. Eso es importante porque algunas de las inferencias de los datos que tenemos no se pueden tomar porque ciertamente este no es el perfil de la población, pero lo que sí se puede es tener una idea de cómo se conectan las cosas, cuál se relaciona con qué, y en algunos casos, a pesar de que es una población muy educada, pues tenemos el problema de tener cifras francamente y verdaderamente escandalosas. Pero vamos a ver. La mayor parte de las personas de clase media baja, clase media alta, por ahí se distribuía, y la religión predominante católica, pero yo ni siquiera es la mayoría de los que respondieron, y muchos dijeron que no tenían ninguna religión. Y esto es importante por los fines de la encuesta. Lo que estábamos tratando de ver es el efecto del confinamiento en la vida sexual. 86% nos dijeron que estaban respetando la cuarentena, solo salir de su casa para los desplazamientos necesarios, supermercados, farmacia. Esta es un poco la recomendación oficial. Entonces, la encuesta, el grupo que respondió la encuesta está conformado por personas que están cumpliendo estas recomendaciones de salud para pues, contener el avance de la epidemia. Vamos a entrar en el detalle de los cambios. Aquí les presentamos una síntesis, aunque está bastante detallada, pero es bastante apretada la síntesis. Mire, primero hicimos una medida que es una medida general del cambio de conducta sexual, el cambio de las cosas. Y conducta sexual es entendido amplio. Por supuesto, el coito está ahí, pero esa es una de las conductas que medimos. Una variedad de conductas, hasta las caricias están medidas en esta cosa que funcionó bastante bien como medida. Y bueno, la primera cosa es que no a todo mundo se le modifica su conducta sexual. Y esta es una cosa que es relevante porque estar haciendo suposiciones de que todo mundo tiene una afectación no es preciso. Más de la mitad realmente nos reportó que no ha habido gran cambio. Pero 43% dice que sí, hay una afectación, lo cual es una porción muy importante. Y unos poquitos, 4%, dicen que tienen más vida sexual, más conductas sexuales. Ahora, las cosas no son iguales dependiendo de unas variables. Miren, aquí está una gráfica. Hay una serie de gráficas que están con esta misma estructura. Voy a detenerme en esta primera un poquito. Están la misma conducta que estamos analizando, pero luego de este lado están las que han disminuido, de este lado están las que no han cambiado y de este lado las que han aumentado. Y luego separamos por sexos, por género reportado. Entonces lo que se ve con claridad aquí es que del cambio general, este cambio ha sido más notable en las mujeres. Más mujeres tienden a reportar menos vida sexual, menos conductas sexuales de anteriormente. Ahora, depende también en qué circunstancias están. El anterior fue en general, pero aquí estos son los que viven solos. Obviamente los que viven solos son los que tienen más impacto y este impacto es más importante en las mujeres por razones harto obvias. Si no se vive con la pareja sexual, pues entonces se limita un número de conductas sexuales, no todas. Hay algunas conductas sexuales que se tienen y se nota en este segmento de la población. Los que viven en pareja, aquí están, de todas maneras hay un porcentaje importante que disminuye y aquí luego vamos a ver algunas conexiones sobre estos porcentajes, estos 25-30% de personas. Muchos no han cambiado y unos poquitos pues seguramente serán los que están pues gozando del confinamiento como una especie de luna de miel no planeada. Ahora vamos a ver, el cambio en conducta sexual por género se nota mucho más en las personas que tienen niños. Eso también tiene toda la lógica, pero es muy importante ver la documentación. Este es el segmento, uno de los segmentos en donde hay más disminución. Obviamente, la presencia de los pequeños y pequeñas en casa está teniendo pues esta circunstancia de afectación. Los que viven en familia ampliada también, pero no tanto como los que están cuidando a los niños, pero hay también un claro efecto de tener este asunto. Ahora, algunas de las conductas sexuales ya más específicas. La masturbación. La masturbación en la medida general
pues parece mucho al cambio general, es decir, no ha aumentado un poco en estas personas, pero eso es el 25% más o menos, y en otras ha bajado. Lo que es muy interesante en la masturbación es cómo sucede a la hora de ver. Obviamente ha aumentado más en los que viven solos, eso tiene toda la lógica, no ha cambiado en casi la mayoría, y también en los que viven en familia ampliada. Esto es una cosa interesante, aunque pues está interesante también que la gente nos platica ya con mucho menos problemas sobre la conducta autoerótica. Las fantasías sexuales, esas han aumentado en todos, no todos, pero un porcentaje importante, casi 34%, está aumentado, un poquito más en los hombres, andan más fantasiosas, aunque a veces también esto ha disminuido. Las caricias, este es un dato interesantísimo, porque para las caricias no se necesita gran cosa, y sin embargo es de las cosas que ha sido más afectada. Miren, casi 40% de las mujeres, un poquito más de 40% de las mujeres y el 30% de los hombres reportan disminución en la actividad de caricias, que diría uno, pues para eso no se necesita tanta complicación, pero sí se necesita disponibilidad, y es ahí donde probablemente haya la trascendencia de todos estos números que les estoy presentando. Los que viven en pareja también han disminuido. Obviamente los que viven solos, pues hay menos caricias porque no hay quien nos acaricie. El coito, las relaciones sexuales, ahí se nota más claramente la disminución. Este es el análisis general. Casi la mitad de las personas reportan una disminución en la actividad coital, en las relaciones sexuales, lo cual es un poco ya la corroboración. Desde luego, esto es mucho más notable en las personas que viven solas, porque pues tienen que salir y tener coito con alguien si no vive con ellos. No tan notable en las personas que viven en pareja. Vean ustedes, está muy parejito. Algunos hasta ha aumentado. Algunas mujeres reportan que ha aumentado la frecuencia de sus relaciones sexuales. Pero los que viven con hijos también tienen un impacto muy notable, ¿no? Obviamente. También tiene bastante lógica este asunto. Y más notable es en los que viven en familia ampliada. Los que tienen más miembros de la familia, ahí el impacto es casi el 60% en global, y hay una similitud en el impacto entre hombres y mujeres, es lo que quiere decir esos datos estadísticos. Los que les guste la estadística están reportados ahí, y todas estas diapositivas van a estar disponibles para que las puedan ver con mayor detalle y no a las prisas que lo estamos haciendo. El uso de la pornografía, que esa es otra cosa que se menciona, pues sí, nos reportan que ha aumentado, sobre todo en los hombres, no todos, muchos quedan igual, pero un buen porcentaje, 36% de los hombres y 25% de las mujeres dicen que ha incrementado. Muy interesante es que los que viven solos, bueno, pues lógicamente han aumentado más el uso de la pornografía como forma de estimulación, no tanto los que viven en pareja, ahí se nota menos el cambio. Y los que viven con hijos también, miren, los hombres que tienen hijos están reportando un incremento importante, y los que viven en familia ampliada es donde más se nota el incremento, y claramente más en los hombres y menos en las mujeres en el uso de pornografía. Otra cosa que se ha hablado mucho es el uso de los medios electrónicos para interacción erótica, es decir, las videollamadas sexuales, el sexting, y ahí sí claramente hay un incremento, es decir, las circunstancias de aislamiento social han hecho que el uso de la tecnología para tener experiencia de contacto erótico haya aumentado de manera muy clara en los participantes que viven solos. Vean ustedes aquí si hay un clarísimo aumento, tanto de hombres como mujeres. Y los que viven en familia ampliada también. Vean ustedes, esto es un dato sumamente interesante, porque es no la mitad, pero casi la mitad de las personas reportan incremento si es que viven en estas familias pues muy mexicanas, y que no nada más papás con los hijitos, hijitas, papás y mamás, desde luego. Luego, otra cosa que ha estado muy en los medios es el uso de juguetes sexuales. Y eso es por algunas notas que salieron de que se habían incrementado las ventas en línea. Pues sí, pues si las tiendas están cerradas, por supuesto que se incrementan las ventas en línea. No nos reportan un incremento, y al contrario, un porcentaje importante de personas. Ahora miren, aquí hay un dato sumamente interesante que es un poco, este N que está aquí es el número de personas que nos dieron información.
Ya dijimos, son 1.700, 1.700 personas, 1.750, dependiendo de la pregunta, las que participaron. Pero eso quiere decir que la mitad de las personas nos platican el uso de juguetes sexuales, lo cual también habla de que esta es una práctica que se ha incrementado muchísimo, pero desde antes, no en relación al confinamiento. Pero de los que tienen esa práctica, que nos reportan, que es un buen número, pues muchos han disminuido y no ha habido un aumento, porque obviamente los juguetes sexuales viven. Ahora, este aumento sí se nota en los que viven solos y sobre todo las mujeres que viven solas. A pesar de que la diferencia no es significativa, pero hay muy notable este incremento de casi 40% de las mujeres que viven solas, lo cual, pues desde alguna óptica nos parece que es un cambio interesante y positivo. Los que viven en pareja, los juguetes sexuales están básicamente igual, unos disminuyen, otros aumentan, pero no hay una cosa muy grande. Y esta es la última de las conductas sexuales. Vamos rápidamente a compartir con ustedes qué pasó con los problemas sexuales. Los problemas sexuales no hicimos un diagnóstico, no hicimos una entrevista de los participantes, simplemente les preguntamos, oiga, este problema antes del confinamiento y después del confinamiento, para ver si podíamos detectar cambios, incrementos, y sí. Pero no en todos, están nada más los que están en rojo. Los que están en rojo son problemas autorreportados, bajo deseo, apetito, interés sexual, o problemas para excitarse sexualmente, que se reportan con más, significativamente más o menos del 26 al 29%, del 13 al 15% de los participantes reportan esos problemas. Lógicamente, los demás no tanto, los demás disfunciones sexuales, los demás problemas que están allá anotados, no hay una modificación por el confinamiento. Violencia, que esa es una de las cosas que nos trae pues a todo mundo muy preocupados. Vivimos en una sociedad violenta, no cabe duda. Y vean ustedes, miren, primero vamos a analizar unas preguntas que ahí está la pregunta tal cual, es, indique con qué frecuencia ocurren las siguientes situaciones, ahí van a enseñarles las principales, en su relación de pareja durante el tiempo que ha estado en confinamiento, cumpliendo con las medidas de aislamiento social. Les voy a compartir en este momento las más frecuentes en el reporte que van a tener acceso y que al final voy a comentar cómo tenerlo. O me parece que ya les pasaron la liga para poder acceder al reporte completo. Pero miren ustedes, estas son los reactivos que tienen, las preguntas que están relacionadas con la violencia en pareja sufrida, es decir, que uno siente. Mi pareja no toma en cuenta mis necesidades sexuales, 43% de los participantes reportan. Mi pareja se enoja conmigo si no hago lo que ella quiere, 38%. Entonces, es un asunto de estar con una irritación medio grande. Mi pareja se pone celosa, sospecha de mis amistades. Bueno, ahí están las otras cosas de violencia que está comentado. Ahora, la violencia ejercida, es decir, lo que los participantes reconocían como actos violentos de las preguntas de violencia. Miren nada más, me he enojado cuando me contradice o no estoy de acuerdo conmigo. No sabemos estar en desacuerdo los mexicanos. Miren nada más, 62%. He llegado a gritarle a mi pareja, casi la mitad de las personas. No tomo en cuenta las necesidades de las personas, de mi pareja, 33%, y esto es reconocido por las personas. Ahora bien, miren, había una pregunta que decía, bueno, de esas acciones, toda la lista de acciones, ¿cuál es su percepción? ¿Ha aumentado o no hay acción? No estamos libres de violencia. ¿Se ha incrementado por el confinamiento? ¿Se ha reducido, dice aquí, o se ha mantenido igual? Entonces, 8%, que esa es una cosa que está reportada en la invitación que les dimos, nos dicen que ha incrementado. Bueno, ahora, quiero recordarles que es una muestra educada, que es una muestra no en situación de pobreza, que claramente tenemos una situación de una población favorecida que está, y 8%. Pero si sumamos el 8% con el 9% que nos dice, no, pues se ha mantenido igual, o sea, yo tengo una vida con cierta violencia en la pareja, entonces es casi el 20% de los participantes. Esto es una cosa que de veras, bueno, pues ¿por qué vivimos en una sociedad tan poco respetuosa? Esa es un poco la palabra. Bueno, también preguntamos, durante la contingencia actual, le han ocurrido estas situaciones, aquí ya no limitada a la interacción de pareja, sino en todas las circunstancias.
le han dicho piropos o frases de carácter sexual que le molesten o ofendan. Porcentaje que dijeron que sí, 13%. 18% de las mujeres, esta misma cosa, que pues alrededor del 20% de toda esta población reporta incidentes de violencia, más en las mujeres. Le han tocado, manoseado sin su consentimiento, 7% en total, la mayoría no, son 7% de mujeres y 6% de los hombres. Esta no es una diferencia significativa, pero bueno, de todas maneras, lo que sucede, esto aquí por supuesto es inferencia, no se los preguntamos en dónde, pero lo que yo os puedo inferir es que eso es lo que pasa cuando se está en circunstancias de riesgo, como estar en los transportes públicos. Le han amenazado con correrla de su casa, 5%, y más los hombres reportan ese tipo de amenaza. Lo han obligado a tener relaciones sexuales, casi 5%, háganme el favor. Hombres y mujeres también reportan hecho. Le han hecho sentir miedo a ser atacada sexualmente o abusada sexualmente. Eso sería, esa es una situación que es como un barómetro. 5% de las mujeres, mejor dicho, 6% de las mujeres, más que las mujeres, se sienten inseguras sexualmente durante esta contingencia. Y otra, 4% de las mujeres, casi 5% han tomado represalias o la han castigado por haberse negado a propuestas de índole sexual. Háganme el reverendo favor. Y recuerdo que estamos ante una población pues de alto nivel de educación. ¿Qué se relaciona con qué? Este es un análisis un poquito más sofisticado, estadístico, pero lo voy a compartir con ustedes porque es de las cosas que más tienen conexión. Es una cosa que se llama correlación. Y los que están en rojo quiere decir que se conectan. Y voy así muy brevemente a mencionar. Aquí dice cambio de conducta sexual en pareja, que es una de las subescalas que desarrollamos. Aquí está la escala general y ocurre, no sorprendentemente, que la depresión y la psicopatología está relacionada con el cambio general. Pero en pareja, vean ustedes, depresión, estrés, ansiedad, psicopatología total, la violencia en pareja y la violencia tanto la total y la violencia ejercida. Esas son cosas que nos hablan de que hay una conexión entre estos cambios que hemos medido de la conducta sexual y o la salud mental o la psicopatología. Perdón, la psicopatología, la salud mental o la violencia vivida en pareja, sobre todo la violencia en ese sentido. Ahora bien, quiero compartir con ustedes la manera de buscar mayor información. Veo en el chat que ya Vero Maza les pasó el dato, está en la página. Para esto voy a hacer una maniobra porque voy a cambiar mi pantalla. Entonces voy a cambiar mi muestra porque voy a estar ahora mostrándoles la página web de la asociación. Entonces aquí está, espero que la estén viendo. La página web, esta es la página en vivo de la asociación, no sé si se ve, espero que sí se ve. Y lo que aquí es, la página tiene mucha información, están bienvenidos a revisarla si quieren, pero aquí estamos hablando de los resultados. Para ver los resultados de la encuesta, o se da clic en esta imagen que está al principio o acá en este menú. Vamos a ir con el menú y entonces eso nos lleva a esta reporte en donde está todos los números que hemos estado hablando con algún detalle más. Y lo que quiero es llevarles, dice, aquí hay unas ligas, son presentaciones de PowerPoint, pero en PDF, que tienen toda la información que estamos comentando. Por ejemplo, mira, el cambio de conducta sexual, vamos para abajo para que lo compartamos, cambio en el uso de pornografía. Estas son, digamos, las notas más, el cosa más notable de pornografía, juguetes sexuales. Pero si se quiere el detalle, entonces se da clic aquí en esta liga, allí o abajo, da igual, y en una de esas aparece, aquí está, muy bien, los cambios en conducta sexual por el confinamiento en la pandemia. Están todas las imágenes que estuvimos compartiendo y más, porque a la hora para seleccionar con ustedes hicimos una selección, pero aquí están todas a disposición para que se vean o se tenga el acceso. El maestro José de Jesús González, con una empresa que hace análisis, nos hizo favor de hacer unas cosas muy interesantes
para ver cómo se conectan las cosas con otras variables y les quiero mostrar. Aquí vamos a ver si se sigue compartiendo. ¿Se sigue compartiendo una gráfica ahora casi blanca? Díganme con el chat. Por ver si no se cambió. Yo creo que sí. Vamos a ver. Entonces, miren, esta es una cosa que parece una gráfica muy sencillita, pero que da muchísima información en lo que se refiere. Miren, por ejemplo, aquí está, esta es encuesta sexualidad de COVID. Déjenme ver porque me está quitando aquí la oportunidad. Y lo que está es el cambio en la conducta sexual, no, en la violencia sexual. Es la escala de violencia sexual promedio. Entonces, si quiere uno ver detalle, de, por ejemplo, estos son los promedios, pero si quiere uno ver, vean aquí esto que es interesante. Esa es la escala promedio. Aquí está el promedio total. Y vean ustedes, los que viven con amigos, los que viven en pareja, los que viven en pareja con niños, ¿ya ven? Entonces, el estar en esta circunstancia incrementa también la violencia sexual, la violencia vivida en pareja. La familia ampliada, un poco menos, hay más control y luego las otras circunstancias. Si uno le da clic luego a alguno de estos, por ejemplo, en pareja, vamos a ver los que viven con amigos. Vamos a ver aquí. Entonces, aparece la conexión con orientación sexual. E interesantemente, los más violentos son los heterosexuales, que son los que viven con amigos, y los bisexuales están por allá. Les invitamos a que jueguen con estas gráficas porque se da una información muy grande. Obviamente aquí los solteros y los casados y los divorciados están encontrándose. Muy bien. Pues con eso concluye mi presentación. Me tomé unos 5 minutos más de los planteados, pero pues si hay preguntas, pues al final las resolvemos. Yo con eso termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eusebio. Les recuerdo que pueden ir ya escribiendo sus preguntas en el chat para que yo las vaya organizando y con mucho gusto, por supuesto, las vamos a responder al final. Ahora va a hablarnos la maestra Paulina Millán, que aquí está, que ella es la directora científica de IMESEX. Paulina, bienvenida y te cedo el micrófono. Muchas gracias. Quisiera, creo que no me está dejando un poco compartir, pero bueno, mientras les voy a ir platicando porque actualicé mi computadora, pero tal vez no para que pudiera compartir. Si no, ahorita de todas maneras le mando a Eusebio la presentación y tal vez él pueda ponerla, pero lo que yo les quería compartir tiene mucho que ver con el tema de la importancia de la investigación. Ojalá pudiera yo compartirles, pero bueno, la voy a mandar ahorita a Eusebio. A ver si podemos desde tu computadora compartirla. Si quieres empieza a hablar ahorita, yo la pongo. Sí. Bueno, la verdad es que esta investigación es importante. ¿Por qué? Porque es un termómetro de cómo está la sexualidad. La investigación siempre ha sido un termómetro de cómo está la sexualidad en la vida de las personas, entendida en la salud sexual como algo muchísimo más amplio que solamente la ausencia de enfermedad. Cuando hablamos de salud sexual y vemos esta definición de la OMS, hablamos de las personas puedan vivir su vida sexual de manera respetuosa, libre de violencia, informada, libre de prejuicios. Entonces, todo esto es importante y eso es algo que nos ayuda a conocer la investigación. Yo creo que muchas veces vemos la sexualidad como este conjunto de cosas que tienen más que ver con las relaciones sexuales y de repente nos llama mucho la atención temas justo como el que decía Eusebio, ¿no? Los juguetes sexuales y qué pasa con... Pero la sexualidad son muchas cosas y la sexualidad también tiene que ver con otras esferas de nuestra vida. Por eso las personas que nos dedicamos a esto de la salud sexual, no solo nos fijamos en las relaciones sexuales que tienen las personas o que no las tienen, nos fijamos también en cómo está su vida de pareja, en cómo está su salud mental, cómo está la violencia que viven. Entonces, si una persona va con un experto en sexología, pues no solamente va a hablar, ¿no? Como mucha gente cree de las relaciones sexuales, sino de todo lo que implica
y en su vida de pareja y en su vida familiar y en la parte social esta cuestión de la sexualidad, ¿no? En esas esferas que no solo se queda en la parte, digamos, fisiológica, sino que también está la psicológica y la social. Algo que pone sobre la mesa esta investigación y que me parece importante es el tema de la salud sexual. Esto que decía el doctor Eusebio Rubio, que es importantísimo. ¿Qué pasa con la depresión, con la ansiedad, con la violencia de las personas y cómo se conecta o no con la sexualidad? Pero sobre todo, cómo podemos intervenir. O sea, la investigación tiene que ser siempre algo que cambie y mejore la vida de las personas. Y en eso la OMS lo ha dicho mucho, no puede haber salud sexual y no puede haber salud integral si no hay investigación. La investigación nos ayuda a intervenir y en eso es que nosotros hemos querido invitarles para también pedirles su ayuda en la difusión de estos resultados. Es algo muy importante. Yo les puedo mandar la presentación después con las cifras, pero el año pasado, a finales del año pasado, se llevó a cabo el Congreso Mundial de Sexología de la UAS, el número 24, en la Ciudad de México. Se presentaron muchísimas investigaciones, 48% de ellas de países latinoamericanos y 248 de México. Entonces, en investigación se hace mucho en México y no crean que son investigaciones que necesariamente provienen de, por decir, que investigaciones gubernamentales, es decir, son investigaciones de asociaciones miembros de la FEMES, de IMESEX, de AMSAC, y además muchas de estas investigaciones, creo que como el 98%, no tienen ningún fondeo, se hacen con los recursos de las asociaciones, con los recursos de las organizaciones, y entonces ahí es donde nosotros necesitamos de su ayuda para difundir. O sea, 248 investigaciones sobre adolescencia, sobre satisfacción sexual, sobre juguetes sexuales, sobre sexting, sobre violencia y cómo se relaciona con la función sexual. Hay de todo. Entonces, ahí la idea es nosotros seguir investigando, que provienen de nuestras asociaciones, muchas de las investigaciones que hay en México, poder usar estos resultados de las investigaciones para que no solo se queden bonitas en un papel, sino para que también nos ayuden a que se intervenga ya de manera más general sobre la salud sexual, salud mental de las personas y pues sí, efectivamente cambie esto para bien, ¿no? Ya les decía, la salud sexual es parte de la salud integral de las personas. No puede haber una salud completa si no hay salud sexual y entonces para eso está la investigación y los resultados, para que nosotros podamos poner atención a estas investigaciones y a todas estas cosas importantes que arrojan. Entonces esa era más bien como mi petición a nombre de todas estas organizaciones que hacemos investigación, que como AMSAC las hemos hecho durante muchos años, entonces para que también tomen en cuenta esto y pueda tener un impacto ya no solo en, ay, qué interesante, qué bonito, o qué preocupante, sino que se pueda hacer algo al respecto. Eso era más bien, y sobre eso iba mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Y ahora nos va a acompañar la psicóloga Esther Corona, quien es vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, UAS. Esther, muchas gracias y bienvenida. Muy buenas tardes, espero que ahora sí me escuchen, no sé si me ven. Yo quiero agradecer este gran esfuerzo que ha hecho no solamente la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, sino todas las otras organizaciones que se han unido en este esfuerzo, porque tal y como lo ha mencionado Paulina Millán, la importancia de la investigación es central en proporcionar las evidencias que necesitamos para que esto se traduzca en acciones. Desde la Asociación Mundial para la Salud Sexual se están efectuando al mismo tiempo investigaciones muy similares, encuestas en varios países, tanto en países en África, en Nigeria, en Portugal, en España, en Argentina. Es decir, este es un tema que resulta importante e interesante para todos,
porque nos puede llevar justamente a hacer realidad esta conexión entre salud sexual y derechos sexuales. Porque ¿qué es lo que estamos viendo a través de todas estas investigaciones? Una violación de los derechos sexuales. Es cierto que el COVID a veces no hace más que poner una lupa, un lente de aumento sobre cuestiones que ya pasaban. No es ninguna novedad la violencia familiar, pero sí es una novedad que haya aumentado considerablemente en todos los países. Tenemos muestras del aumento de las llamadas de auxilio, sobre todo de las mujeres, de las jóvenes adolescentes, que están obligadas por el confinamiento a vivir con el agresor. Y también en muchos otros casos tenemos este tipo de situación donde donde la familia, en vez de ser una red de apoyo, se constituye en un elemento de violencia y de opresión. ¿Qué pasa con todos esos niños que están observando y viendo la violencia? Y aquí quiero recalcar algo que también es muy importante y que retomo el llamado que hace Paulina en el sentido, número 1, de la difusión, pero número 2, de señalar la responsabilidad del Estado en proporcionar respuestas a estas interrogantes y no dejar únicamente al gran esfuerzo que venimos haciendo desde hace muchos años la sociedad civil. Y hay que reconocer que sin sociedad civil, toda esta temática hubiera quedado, y todavía el día de hoy quedaría totalmente oscura, porque hay muchas veces que el Estado no quiere, no puede retomar la obligación que tiene de atender en este terreno. Y tenemos que recordar que México tiene compromisos internacionales, como lo es el Consenso de Montevideo, en proporcionar respuestas en este terreno. Y quiero enfatizar también algo que se desprende de esta muy buena investigación, que es el hecho de que por ser una investigación hecha a través de Internet, tiene una limitación que ya ha sido mencionada por Eusebio Rubio, que ha sido autorrespondida por un segmento de la población educado, posiblemente de mejores recursos económicos. ¿Qué pasa con el resto de la población? ¿Qué pasa con nuestra gran población que tiene esa intersección con pobreza? ¿Qué pasa con las personas que están viviendo ya no con su pareja o solas, las que están viviendo hacinadas? Es decir, es absolutamente importante que se retome el llamado que hace esta investigación de ampliar este tipo de investigación para hacer intervenciones a los grandes sectores de la población. ¿Qué pasa en la ruralidad? Entonces, aquí tenemos una fotografía, un retrato dinámico de lo que ocurre en un buen grupo de la población. La muestra es muy grande para una encuesta de este tipo, 1,700, nos dice muchísimo sobre lo que está ocurriendo en ese segmento de la población. ¿Cómo hacemos para obtener recursos para precisamente tratar de hacer una investigación, tal vez de otra manera, tal vez no necesariamente una encuesta por Internet, pero que se investigue qué es lo que está ocurriendo? Porque si no, vamos a quedarnos en la misma situación de una violación constante de derechos sexuales que en última instancia son derechos humanos. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, en esta pequeña muestra de la población total, pero muy grande, pero imaginen ustedes lo que está diciendo en términos de la violencia, en términos de que la gente tenga miedo de vivir donde está viviendo con su colega, con su compañero, con quien sea. Es decir, tenemos que reexaminar todas estas concepciones referentes a realmente qué tipo de apoyo ofrece la familia mexicana a sus integrantes.
y revisar también, por ejemplo, este concepto de que las familias son únicamente las familias nucleares, sino que hay muchos otros tipos de familia a los cuales probablemente no se les está atendiendo. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Qué pasa con todos esos adolescentes que tienen una sexualidad ya muy patente, precisamente por la edad? ¿Qué está pasando por todos sus impulsos eróticos? ¿Qué está pasando por todos aquellos jóvenes, digamos, con una orientación sexual no heterosexual, que tienen que manifestarse ante estas familias cuando antes tenían otro tipo de redes externas que les ofrecían una posibilidad de apoyo? Y por supuesto, y no quiero dejar de lado, el gran impacto que juega y que está jugando los medios de comunicación y las redes sociales en esta investigación. Entonces, yo sí felicito a todas las organizaciones integrantes de este consorcio que ha hecho, sobre todo AMSAC, que ha hecho esta investigación, al apoyo que ha dado IMESEX a través de la participación del área de investigación, y también a todos nuestros colegas y nuestras colegas que han hecho el trabajo fino de entrar a esta encuesta. Ya los mencionó Eusebio al principio, y creo que son como la base y el centro de este tipo de trabajo. Y sobre todo, bueno, los medios están con nosotros y les agradecemos mucho que difundan este tipo de qué son lo que se ha encontrado a través de esta investigación, porque tenemos que encontrar soluciones ahora en el COVID, pero también más allá del COVID. ¿Qué va a pasar más adelante? Tenemos que empezar a pensarlo y empezar a pensar soluciones desde la sociedad civil y desde el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Y bueno, pues ahora no tenemos preguntas todavía en el chat, pero si alguien quiere hacer alguna de viva voz, levante la manita, ¿no? Ya saben, aquí en el Zoom, para que les cedamos la palabra. O pueden, como les decía, también poner las preguntas en el chat como prefieran. Yo creo que podemos invitarlos a que prendan sus camaritas. María Iglesias, ya está levantando. Marisa Iglesias. Adelante, Marisa. Tiene que abrir su micrófono. ¿Puedes abrir tú tu micrófono o lo abro yo, María? ¿Ahí? ¿Ya me escucho? Ya. Perfecto. Bueno, los saludo con gusto. Muy interesante su charla. Y yo quisiera preguntar, ¿por qué no está contemplado en la correlación con patologías mentales el miedo, que imagino que debe tener un peso específico en este momento de la epidemia? Es decir, habrá quien no quiera tener relaciones sexuales, no por disminución de deseo o por depresión o etcétera, sino por miedo, por simple miedo a contagiarse. ¿Eso no se tomó en cuenta? Es una muy buena observación, hay que comentarlo. La razón es una razón técnica. Lo que usamos fueron escalas validadas. Uh-huh. Esas tres cosas que usamos de medir ansiedad, estrés y depresión. Uh-huh. Y esto hay alguna cuestión técnica ahí detrás que es un poquito complicada, pero no tanto. La serie de preguntas para poder decir aquí hay una conexión con la depresión o aquí hay una conexión con estas concepciones variables psicológicas, necesitan un proceso previo de desarrollo. Esto es más técnico, pero es importante. Pero el señalamiento es muy válido porque, y además todavía podemos hacer ese análisis, porque no preguntamos, y eso es un defecto, pero así se aprende. ¿Tiene usted miedo a contagiarse? ¿No? Porque eso podríamos tener mayormente. Ahora, lo que sucede en términos de esto, aquí voy a especular. Cuando uno vive con alguien, es prácticamente imposible no contagiarse, por más que le haga. Entonces, y eso es una cosa clarísima.
cuando se contagia uno, se contagia a toda la familia. A algunos les va bien y a otros les va mal. Entonces, a lo mejor por eso no pensamos, pero es una aportación interesante. Aunque la razón de que no está en la psicopatología es esta, es una razón técnica. Se requieren escalas validadas. Estas escalas que usamos son escalas, algunas desarrolladas en México, otras desarrolladas en el extranjero, pero validadas aquí en México, validadas en población mexicana, de manera que podemos estar un poco más seguros de que las conexiones existen. Esa es la explicación. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Gracias, Eusebio. Aquí tengo algunos comentarios que se los voy a leer y si quiere alguien también como Marisa preguntar de viva voz, adelante. Pedro Cominic de Canal 22. Saludos, Pedro. Gracias. Excelente participación de la maestra Corona. Pregunta acá, más bien K, dice, coincido con Esther. Ay, espérame, porque ya se me subió. Dice, coincido con Esther. Esta y todas las investigaciones de sexualidad que deberían llegar a los medios de comunicación estar al alcance. Se me ocurre que hagamos una red entre especialistas y medios de comunicación, lo cual en lo personal me parece una excelente idea y ya lo platicaremos en su momento, pero me propongo para hacer ese vínculo y lo podemos hacer con mucho gusto porque efectivamente creo que es muy importante que haya un acceso como directo y sencillo de los medios a todos estos expertos y expertas que están haciendo cosas increíbles. Ahora, pregunta Andrés Solís, dice, ¿qué debe hacer el gobierno para empujar políticas públicas que garanticen la protección de los derechos sexuales, sobre todo de la población en situación de vulnerabilidad? Para quien guste responder. Ay, yo creo que todos tenemos que decir, pero voy a decir. Lo primero que tiene que hacer el Estado mexicano es reconocerlos, porque todavía estamos en las circunstancias de que hay personas que dicen que los derechos sexuales no existen, a pesar de que hay desarrollos, y ahí Esther está en la Asociación Mundial de Salud Sexual, y hay desarrollos técnicos con sustento jurídico para mostrar que esto no es un asunto de elección, es un asunto ya reconocido internacionalmente. Pero en nuestro país todavía hay quien lo duda. Entonces yo creo que lo primero que tiene que suceder es un reconocimiento explícito. Y ese reconocimiento explícito debe de acompañarse de una comprensión de la sexualidad sin miedos. Porque vivimos en un país lleno de miedosos, empezando por alguno que se le olvidó que había un consejo para prevenir la discriminación, y la discriminación ocurre en los segmentos no protegidos. Entonces, ahí hay un problema cultural gigantesco, y ese problema cultural espero que se resuelva. La encuesta no focaliza en las minorías y no focaliza, porque, bueno, hay mucho trabajo que hay que hacer ahí, pero la situación es patética en la afectación. Pero las minorías y las mayorías, porque la violencia está generalizada, por todo, ahí no hay discriminación, lo cual es desastroso. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que los programas tienen que implementarse con menos miedo. Voy a decirlo con toda claridad. Porque ahora tenemos algunos embates de algunos grupos que están queriendo hacer que las cosas no sucedan. Y esa es una obligación del Estado. Las cosas, ¿qué es cosas? Que la educación sexual se dé desde pequeñitos, que aprendamos el respeto entre uno y otro desde pequeñitos y que salgamos de esta cosa medio salvaje de cada quien se aprovecha de lo que puede y así está organizada la sociedad. Esa es una cosa que ahí se ve, donde se ve. ¿Cómo es posible que nos enojemos porque no estamos de acuerdo? A ver, ¿cómo es posible que más de la mitad diga eso? Porque así es la cultura. La cultura hay que cambiar. Y el Estado es responsable de estas rutas y es responsable de la educación y de que vayamos construyendo una sociedad mejor. Y lo que hace falta, yo creo, con el Estado es que se les quite el miedo a muchos de los que están ahí a cargo de las decisiones. La Secretaría de Educación Pública debería de espabilarse, porque hay una enorme necesidad y al mismo tiempo que la necesidad es enorme, hay un temor enorme de voltear. Pero ahí está la vida sexual, ahí están las cosas están pasando. No dejan de pasar porque se desarrollen temores ante el asunto. Ya, creo que estuvo excedida mi respuesta, pero bueno.
Muy bien, Eusebio, muchas gracias. Javiera de Diálogos en Confianza nos pregunta, ¿cambiará la manera de vincularnos sexualmente? No solo con la pareja que tenemos, sino en el caso de quienes tienen varias parejas sexuales. Entonces quiere preguntar, ¿cambiará la manera de vincularnos sexualmente? Y a la par, ¿qué importancia tiene la forma en cómo nos relacionamos emocionalmente? ¿Quién quiere contestar? Pues yo creo que eso habrá que verlo, habrá que verlo. Muchas otras infecciones que se transmiten también teniendo relaciones sexuales con alguien y no necesariamente, digo, el VIH cambió muchas cosas, vamos a ver qué pasa con esto. Es algo que definitivamente me gustaría estudiar en el futuro. No sé si la parte emocional, yo creo que, bueno, todo. O sea, por ejemplo, algo que ahora se sabe gracias a las investigaciones es que las personas cuando se relacionan con otras, no es que no sepan que hay una posibilidad de contagio, creo que lo estamos viendo ahorita ya sin las relaciones sexuales, sino que hay otras necesidades a las que le dan prioridad antes de a lo mejor una relación sexual protegida. El contacto con otra persona, las caricias, la posibilidad de conseguir pareja, ¿no? Alguna investigación que leía recientemente hablaba de eso, de tantas personas que dicen, no, yo puedo entender las infecciones, el COVID y lo que sea, pero es que yo casi no tengo oportunidad. Es más, decían por ahí en este chiste, ¿no? Se cuidan más de los spoilers que del VIH, y decía alguien, bueno, pero es que tengo más posibilidades de ir al cine que de tener relaciones sexuales. Entonces la gente empieza pensando que entonces estas necesidades tienen cierta prioridad y eso es algo muy complejo en los seres humanos, pero que sí se ha estudiado bastante también. A ver, mira, yo quisiera comentar también sobre todo, es decir, ¿qué es este mundo futuro? No sabemos muy bien, pero ¿qué nos toca a nosotros? Empezar a pensar cómo queremos ese mundo futuro, y es decir, en cuestiones, por ejemplo, de igualdad, es decir, nuevamente les digo, el COVID ha focalizado nuestras inequidades y nuestras desigualdades en una forma extrema. Entonces, tenemos que empezar a imaginar y tenemos que ver que tenemos un mundo, vamos a tener un mundo diferente. Es decir, ahora yo creo que es el momento de empezar a reflexionar en, bueno, cuáles son los elementos positivos de las relaciones que tenemos, de estas conexiones emocionales, pero al mismo tiempo pensar, bueno, ¿y cómo resolvemos problemas como la violencia? Yo quería mencionar, por ejemplo, haciendo referencia a algo que se dijo hace unos minutos. Algo vamos aprendiendo de cada pandemia. África aprendió mucho de la pandemia del ébola. Y una de las cosas, por ejemplo, que se dieron cuenta es que después de la epidemia, y debido, por ejemplo, a relaciones violentas y forzadas, aumentó el número de embarazos y, por supuesto, de embarazos no deseados. Entonces, tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, en México nos preocupa mucho el embarazo adolescente. ¿Qué va a pasar en unos pocos meses? Vamos a verlo. Entonces, nuevamente, no podemos dejar de investigar, no podemos dejar de empezar a pensar, es decir, en varios niveles, en buscar esas evidencias y al mismo tiempo, es decir, es recurrir a el bagaje teórico que se está desarrollando alrededor del COVID y alrededor de toda esa temática. Es decir, como repensar nuestras propias relaciones, repensar sencillamente, por ejemplo, poquito antes del COVID, hubo una gran discusión y un gran, yo digo, levantamiento de las mujeres en este país. Es decir, nos empezamos a dar cuenta, y se empezaron a dar cuenta muchas personas, de que realmente existían problemas que no han sido resueltos en mucho tiempo. Otros sí. No es que estemos, yo vengo trabajando desde hace 50 años y no es la misma situación para nada. Pero hay cosas que no han cambiado y hay cosas que siguen doliendo muchísimo y que sí tenemos que cambiar. Entonces, al estrato de la sociedad civil nos toca imaginar, nos toca pensar y nos toca también investigar. Pero también nos toca
tratar de impulsar al Estado a que tome su responsabilidad plena. Y en ese sentido, hace un rato se mencionaba, tenemos compromisos internacionales, como lo dije yo, con el Consenso de Montevideo, donde se habla claramente de los derechos sexuales. Entonces, aunque haya un gran estrato que no los reconoce, sí ha habido estamentos del Estado mexicano que ha reconocido que esto existe y que toma acciones de gran avance, de gran avanzada. Entonces yo creo que tenemos que precisamente, me encanta la idea también de esta posibilidad de una convergencia de investigadores, activistas y de medios de comunicación, porque desafortunadamente muchas veces los investigadores, las investigaciones se quedan en el cajón. Y es el momento de también traducirlas a un lenguaje que sea comprensible para toda la sociedad y que les diga qué es lo que ocurre. Te devuelvo la palabra. Muy bien, listo. Gracias, Esther. Y justo por aquí, Rocío, si no me equivoco, pregunta a ti, Esther, si sabes si en otros países, o comentaste que en otros países también se hicieron este tipo de estudios de sexualidad y COVID-19, y si puedes comentar un poquito para que ellos busquen y ellas esta información. Bueno, todavía no están disponibles la mayor parte de los resultados de estas investigaciones, pero eso me da la ocasión de hacer un comercial para la Asociación Mundial para la Salud Sexual. El próximo miércoles empezamos una serie de conversaciones. Más allá de los webinars de conversaciones, le vamos a pedir a Eusebio que ponga la invitación en la página de AMSAC, si no se ha puesto. Están todos ustedes invitados y más o menos alrededor de octubre, precisamente la temática, estas serán conversaciones mensuales. Y la temática va a ser una reunión de todas estas investigaciones que desde diferentes metodologías, pero muchas utilizando la encuesta, no van a ser totalmente comparables, pero sí nos van a dar un panorama de lo que ocurre a nivel mundial y nos vamos a encontrar con la sorpresa, yo creo, digo, y esta es una suposición mía, de que hay muchas cosas que no van a ser tan diferentes. Es decir, el confinamiento es el confinamiento, es el encierro, es la pérdida de la libertad. Entonces, y todos los seres humanos tenemos muchas necesidades. Y, por ejemplo, la necesidad de contacto y de intimidad, es decir, sí, la sana distancia o la no sana distancia, como decían los escandinavos, ¿qué va a pasar? Es decir, que ellos quieren recuperar su sana distancia no de 2 metros, sino de 5 metros. Es decir, eso es un chiste sobre los escandinavos. Es decir, hay distancias diferentes en las sociedades, ¿no? Pero esa necesidad de contacto, de intimidad, de relaciones con la sexualidad vista desde un modo ampliado, como ya se ha dicho aquí, eso es común a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Entonces, yo las invito a que próximamente vamos a hacer todo un esfuerzo para evidentemente poner a la disposición los resultados de las investigaciones como vayan saliendo. Prácticamente esta es una de las primeras que salen, pero pronto ya tenemos, es decir, yo sé por lo menos de 6, 8 investigaciones que están en proceso de trabajo, de trabajarlas, de desarrollo, pero pronto vamos a tener un gran panorama de qué es lo que ocurre. Muchas gracias, Esther, y buenísimo, hay que darle seguimiento a esa información. Y les voy a leer la pregunta de Akiko Bonilla de la Fundación México Vivo y después voy a abrir el micro para que Gina Montalvo pregunte otra cosa de viva voz. Akiko pregunta, tomando en cuenta que no todas las personas saben identificar, reconocer y nombrar la violencia, ¿en qué medida considerarían que estos resultados pudieran ser distintos? ¿Y a qué compromisos, objetivos y acciones consideran que nos invitan los datos recabados a través de esta encuesta? Tiene toda la razón, Akiko. Porque aquí lo que hicimos fue preguntar sobre la conciencia de la violencia.
No, hicimos un proceso, eso se ha hecho en algunas investigaciones, porque los resultados cambian después de que les dices, oye, mira, esto es violencia, esto no sé, esto es esto. Entonces, por supuesto que la percepción. Entonces, hay que tomar, digamos, esa precaución. Pero 20%, ¿cómo? Eran 8 y 8, 16, casi 17% de las personas reportando que vivían en un ambiente de violencia. Yo creo que eso ya es suficientemente grave y probablemente esté corto. Eso es muy probable. Pero ¿qué importa que esté corto, hombre? Ya está grave así. Yo no sé si se los puedo transmitir, pero ¿qué vamos a esperar? ¿Que llegue al 40% que nos estemos matando en la casa para actuar? Esa es la pregunta. Yo creo que no. Yo creo que los datos son suficientemente claros como para decir, necesitamos movernos como sociedad a una cultura de más respeto, de más respeto. El respeto lo tenemos guardado en el cajón de los recuerdos, como una cosa ahí que se aprendía en las clases de civismo que luego quitaron y entonces ya todo el mundo se le olvidó. De verdad tenemos una problemática grave y que pues estos datos nada más lo vuelven a corroborar porque tampoco es mucha novedad. Ahora, la novedad del estudio es que si uno ve qué está pasando con la vida sexual, de repente puede uno detectar cosas. Por ejemplo, si veo que mi vida sexual se ha afectado mucho con el confinamiento, una cosa que sí aporta el estudio y que sí es nueva, es, a ver, voltear y ver, a ver cómo está la violencia con mi pareja, a ver cómo está mi salud mental. Y esa invitación es una invitación a la acción. Además de la acción del Estado, además de la acción de la cultura, de los medios, de todos que participamos, también hay un nivel individual o de pareja de decir, carambas, esto nos está pasando, hagamos algo para evitar. Porque la violencia a veces se perpetúa o porque no la identifica o porque uno está encarrilado, ¿no? Con la cosa de a ver quién golpea más fuerte. Y por supuesto, ¿no? Yo creo que tiene razón. Preguntado así, puede ser que haya un número de participantes que no identifiquen la violencia y no se registra, pero 18% yo creo que es suficiente para decir, carambas, tenemos que actuar. Yo quiero además agregar algo. Cuando hablamos de esta violencia medida, y algo que decía Eusebio y que es muy importante, usamos instrumentos que ya pasaron por un proceso estadístico, un proceso muy minucioso, que efectivamente han demostrado que pueden medir violencia, no necesariamente por preguntarles directamente a las personas, sino por una serie de mini preguntas que van sumando, digamos, al tema de la violencia. Ha pasado, por ejemplo, el año pasado terminamos una investigación que asociaba función sexual con violencia psicológica en mujeres y que las mujeres leyendo la encuesta se daban cuenta de que eso era violencia, pero sí, estas encuestas son muy específicas en decir, incluida esta, me han hecho esto, he hecho esto. Entonces son cosas que a lo mejor terminando la encuesta se dieron cuenta de que eran violencia, pero sí me parece que también, aunque sí, claro, la discrepancia y siempre en todas las investigaciones el margen de error puede existir, pero me parece que estas escalas están probadas que han medido la violencia, ¿no? Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Gina, les quiero comentar que justo Paulina puso la liga en el chat a su presentación y puso su correo. Entonces, si se van al chat, van a poder encontrar la liga a la ponencia para que tengan los datos de Paulina. Gina Montalvo, si andas por acá. Aquí ando. Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, Eusebio, ahora que hablabas esto de la invitación a la acción, de manera doméstica, ¿qué podemos decirles a las familias justo que hayan participado y que ahora se asomen a los resultados? Especialmente a las familias con hijos. A mí me llama mucho la atención, hay muchos papás y mamás interesados en el asunto de la educación sexual. ¿Y qué les podríamos decir de cómo o algunas ideas para decirles cómo pueden vivir su sexualidad de pareja de manera un poco más natural y algo, pues sí, para mantener esta dosis, ¿no?, de salud integral que nos da el vivir la sexualidad en pareja? Y pues de paso convencerlos de que por eso también es importante que los niños reciban educación sexual integral, ¿no? Para que vivan esta parte de las expresiones amorosas y eróticas en las familias como parte de la normalidad, ¿no? Porque seguramente nos vamos a volver a encontrar, no va a ser la primera pandemia y
temo mucho que nos vamos a tener que ir acostumbrando a estos asuntos de confinamiento y no podemos abandonar la vida sexual. No sé, algunas ideas prácticas para comunicarles a papás y mamás que viven con hijos y que no abandonen su vida sexual, ¿no? Bueno, mira, déjame responderte, Gina, que yo creo que el mensaje más importante es que, a pesar de que hay muchos papás que tienen mucho miedo de que les quiten la educación de sus hijos y que se las enseñen en la escuela y hagan destrozos, ellos y ellas son los más determinantes en lo que pase con la criatura, o sea, niño o niña. Eso está muy estudiado, ¿no? La escuela puede tener un excelente programa de respeto y de valores y de educación y de información. Y si el niño o la niña llega a casa y lo primero que oye son gritos, insultos, devaluaciones, sí, la claro. escuela no puede hacer nada con eso. Ya lo hicieron los papás y por supuesto que la responsabilidad de tener pequeños y pequeñas es enorme. Así yo creo que es una toma de conciencia. Y es una toma de conciencia que pues, va en toda esta ruta de, digamos, reconocer la trascendencia de la vida sexual, lo generalizado de la vida sexual. No por estar callados no ocurra, esa es otra de las cosas que es muy clara, ¿no? Todo el mundo tenemos una vida erótica de cualquier tipo, a veces pura fantasía y otras veces con mucha interacción, pero pues lo que necesitamos es generar esa conciencia y generar conciencia de que el ejemplo es potentísimo educador. Entonces, si vivimos en una sociedad educada con licenciaturas y maestrías, donde el 20% de los participantes se la pasan violentándose, pues ¿qué puede esperar? ¿No? Sí, es preocupante. Además de sufrir la violencia en ese subgrupo, y por ahí están los subanálisis de que el grupo con pequeñitos, de repente la violencia sube. Cosa que sí, hay muchas explicaciones, ¿no? Por supuesto, la tensión, la incertidumbre, todo eso nos pone todo mal. Nadie nos gusta no tener claridad, si nuestro trabajo está en riesgo, si ya lo perdimos o si... Por supuesto que eso nos pone en el límite, pero pues eso que decía Esther hace un rato, de repente estas circunstancias límites nos permiten ver la gravedad de cosas que tenemos en otras dimensiones y no hay que desaprovechar la oportunidad. Tienes por la razón, todas las rutas de conexión para la participación de la encuesta, las vamos a usar ahora, y ahora que ya lo hicimos público el día de hoy, para informar a todos los que participaron, para que puedan tener un retorno, que eso es una de las cosas de ética de investigación, no se queda uno los resultados para uno solito. Y sí, hay más de uno. De hecho, ese comentario que estaba haciendo Paulina de que la gente luego ve estas encuestas y dice, carambas, ya me lo hicieron algunos de los participantes y dicen, chispas, yo no me había fijado en estas cosas que pasan en mi vida. Y sí, esta es otra cosa que es colateral, digamos, que hay que hacer. Pero hay mucho trabajo que hacer, ese es el mensaje. Y recordar, Gina, siempre, tanto para los papás como para el tema de la educación sexual, que la educación no es, la sexualidad no es solamente la parte fisiológica. Yo no sé, hay gente que piensa que vamos a dar el Kama Sutra para iluminar a los niños escolar y esto, la educación de la sexualidad también contempla toda la parte emocional, la asertividad sexual, la autoestima sexual, la capacidad de comunicación. Entonces, el dar educación de la sexualidad también es una manera de enseñar a llevarnos mejor, a la inteligencia emocional que nos hace muchísima falta, y pues también decirles a los papás, la sexualidad no es un hobby, no es algo que haces cuando ya no tienes nada que hacer, cuando ya se te acabaron todos tus pendientes, es parte de nuestra salud como pareja, de nuestra salud integral. Entonces, no solamente el accesorio y esto que... Porque ahorita sí, yo entiendo que a todo el mundo nos preocupa la mascarilla, el regreso a las clases, el contagio, pero también hay otra parte que no podemos abandonar, ¿no? Porque esta es la parte que si abandonamos, pues se puede ir para siempre. Sí, gracias. Gracias, Octavio. Gracias, Paulina. Muchas gracias. Tengo por aquí una pregunta, permítame un segundito, de Luis Manuel Arellano. Dice, primero, muchas felicidades por este esfuerzo de sistematización de la encuesta. La voy a revisar con detenimiento, pero quiero preguntar, ¿cómo es que ustedes la afectan las infecciones de transmisión sexual y en particular con el contagio de COVID? Ya que la saliva es el vector con el que se contagia
dice aquí que fluyen todas las relaciones sexuales. Entonces, aquí sería como cómo vinculan, ¿no? El virus del SARS-CoV-2 con pues las ITS. Bueno, yo respondo un poquito. Mira, Luis Manuel, las infecciones de transmisión sexual en realidad son infecciones que cuestan más trabajo contagiarse. Por eso se llaman así, porque se necesita un contacto muy íntimo con las secreciones, con los genitales. Esta cosa del SARS-CoV-2 es contagiosísima. Entonces, por supuesto que se convierte en un riesgo cuando uno tiene acercamiento sexual, por supuesto. Por eso lo decía yo al principio, pues cuando las familias alguien se contagia, prácticamente todos se contagian. No es imposible, pero es muy difícil que en una familia se tengan los cuidados que se tienen en las unidades COVID de los hospitales. Entonces, para fines prácticos, si se contagian en la familia, hay que considerarse todos contagiados. Es muy complicado. Hay que tener un aislamiento total. Eso es muy poco realista. Ahora, donde hay una circunstancia, y bueno, por eso estamos hablando de infecciones que son un poco distintas de las infecciones de transmisión sexual, que tienen la ventaja, suena aquí paradójico, de que solo se transmiten con contacto sexual. Eso las hace muy especiales. También las hace muy generadoras de culpa. También es otro, pero eso es otro tema. El virus es muy contagioso y sí hay un impacto, que eso todavía no lo podemos medir. Pues yo no creo que tanto en las personas que ya tienen pareja y que conviven, y bueno, pues ahí hay que tratar de no contagiarse, porque si no, pues igual los vamos a contagiar todos. En los solteros que no tienen pareja, ahí sí la cosa se pone complicadísima. Porque el acercamiento, que ya estaba mencionando algunas de las personas, Paulina, ya no sé quién dijo, es que no podemos evitar eso. Esther, que estaba diciendo, es que esto es una necesidad. Sí, claro, pues es una necesidad que nos pone en riesgo, pero no debemos de ponernos paranoides. Hay muchos riesgos en la vida. Salir a la calle tiene riesgos. Subirse a un coche tiene riesgos. Lo que hay que hacer es aprender a manejar los riesgos. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, va a haber riesgos nuevos ahora que se reinicie el cortejo, el conectar. Pues sí va a haber riesgos nuevos, por supuesto. Y si alguien tiene el virus y no se fijó y se ligaron en lo que sea, ahora que haya bares otra vez, pues sí, ahí va a haber más contagios. Eso es una cosa que tenemos que aceptar como parte de la nueva normalidad, ¿no? Pues es lo mismo, hombre, lo mismo. Lo que pasa es que aquí el problema es que el virus está muy agresivo y a unos les va muy mal. Ese es el problema real, ¿no? Y mientras no tengamos una situación de un tratamiento, una manera de evitar que la cosa se complique como se complican pues, los muchos muertos que tenemos, pues, pues vamos a tener que tener mucho cuidado, porque no sabemos cómo nos va a ir si nos contagiamos, así de simple. Ahora, entonces yo creo que son dos cosas, hay que tener la conciencia y sobre todo en los que no tienen pareja, que van a salir a buscar pareja, porque eso es parte de la vida, pues hay que tener la claridad de que hay que tener la conciencia de que ese es un riesgo que hay que medir y es un riesgo que hay que controlar hasta donde se pueda. De repente uno quiere controlar todo en la vida y no se puede, pero sí se puede mucho si tenemos la claridad de que si lo acabamos de conocer. Fíjense, por ejemplo, una implicación. Esto no lo tenemos todavía en estudiado, pero una que se me ocurre muy clarísima. Actualmente, con todas las tecnologías estas de ligue electrónico, la gente conecta palomita en el Tinder o alguna de las otras cosas y en la noche ya están teniendo relaciones sexuales. Eso está pasando. Bueno, eso yo creo que sí va a cambiar o debería de cambiar. Porque vámonos conociendo primero, ¿no? Vamos sabiendo cómo está. Vamos a esperar cuando menos 15 días para ver si no aparece alguna cosa ahí indicadora de la infección. Ahí va a haber un cambio. Espero que haya un cambio. Porque si no, obviamente, esta necesidad humana de conseguir contacto se va a convertir en un factor de riesgo que ahorita, como estamos guardados en la casa, no se nota mucho. Pero ya lo decía Esther, a ver cómo nos va con los embarazos, a ver cómo nos va con las infecciones, a ver cómo están los picos. Porque digo, está pasando en todos lados. Se suelta tantito la confinada y pues aumentan las infecciones. Eso, hasta que no encontremos una solución, pues va a seguir así. Es parte de una realidad que necesitamos asumir y entender. Muy bien.
gracias, Eusebio. Tengo aquí una pregunta de Rogelio, y la voy a hacer, pero les quiero leer unos comentarios de Nancy Herrera, que ella es de Sexology CEMEX, y ella dice que dice, yo ya tengo alumnas, que estamos hablando que son alumnas adolescentes, embarazadas, pero no tengo el dato completo de mi escuela como para comparar. Y ella dice, la asignación de formación cívica y ética en secundaria contempla los derechos humanos, sexualidad, y entonces podría ser una opción ampliada al civismo, eso que comentábamos hace rato, porque como dice también Nancy, las y los adolescentes están saliendo a la calle y ya sea por trabajo o por no hacer caso a las autoridades, están teniendo relaciones sexuales. Entonces, bueno, esto ligado justo con lo que estabas comentando, Eusebio. Y mira, antes nada más déjame yo también quiero algo. Sí, efectivamente todo eso está en los planes de estudio, en los libros de texto, pero se está impartiendo y se está impartiendo de una manera integral, es decir, con un enfoque de derechos, con perspectiva de género y con un enfoque también de diversidad y con el enfoque de que la sexualidad es algo positivo, es algo que nos ofrece posibilidades no solamente de goce, sino de desarrollo personal. Es un tema que tenemos muy olvidado y el placer ahora se empieza a convertir aún más todavía en un tema todavía más, más tabú, ¿no? Es decir, tenemos que recuperarlo. Y tenemos que recuperarlo de muchas maneras. Pero entonces sí es muy importante este regreso a la escuela. Va a ser fundamental trabajar con los maestros, trabajar con sobre todo a nivel de los docentes y quien tenga todos este tipo de programas, sobre todo a nivel local, donde puede llegar a grupos de maestros, a grupos de jóvenes, trabajarlo, porque sí, nos presenta grandes incógnitas, pero yo creo que también nos abre posibilidades. Sí. Y yo quería una brevísima aclaración, porque hace rato dije que el civismo lo habían quitado y de repente los años de la vida, ya se le olvida a uno que eso pasó hace ya mucho rato. Pues sí pasó en la historia de nuestra educación. De repente dijeron, civismo, ¿para qué? Vámonos, la quitaron. Ya se recuperó, ya hace un tiempo que está otra vez en los planes, pero esos errores garrafales que de repente se toman las autoridades, bueno, yo estaba haciendo esa conexión con esa carencia de educación cívica que ocurrió en una época que habría que precisar de qué año a qué año, no me acuerdo muy bien. Entonces ahora tenemos gente que se cree que se trata de aprovecharse lo más que se pueda de su vecino y vecina, y pues ahí tenemos la sociedad toda desorganizada y el tejido social perdido. Pero sí, en los planes ya está. Y el otro problema es el miedo que da. Y ya no quiero decir lo del PIN parental, pero no hay, eso no puede ser posible. No puede ser posible. Todas estas cosas son obligaciones del Estado y por miedo fundamentalmente generado por ideas equivocadas e irreales, ahora quieren darle palomazo los papás porque tienen miedo que vayan a volver gays a sus hijos. Ya, bueno, ese es otro tema. No nos vayamos para allá, pero ese es otro tema y está grave lo que está pasando. Y hay que trabajarlo. Sí, de hecho en su momento estaría bien también hacer una reunión así con medios para hablar de ese tema. Sí, definitivamente. Sí. Rogelio Loredo de Animal MX pregunta si consideran que el uso de juguetes sexuales y el sexting va a seguir incrementando cuando ya nos involucremos en esta nueva normalidad. Yo creo que ya está incrementando. Obviamente yo lo que vi hace 12 años para acá, yo vi que incrementó 525% en México el uso de juguetes sexuales. No creo que tenga tanto que ver con la pandemia. A lo mejor algunos en la pandemia aprendimos a usar Zoom y a hacer home office y también el sexting famoso, pero ni siquiera creo que tenga que ver exclusivamente con esto. Tiene que ver con ya las necesidades de las personas. Esto ya rebasa la pandemia, ¿no? Creo eso, pero pues sí, más o menos ahí he estudiado. Si quieren algo que hice justo con Nancy Herrera, que fue una investigación sobre sexting en adolescentes, me pueden preguntar, pero eso de lo que se ha estudiado, que también lo estudió Eusebio Rubio y Verónica
digo, ahí se ve que ya está incrementando y son otras las necesidades, ¿no? Sí. Y luego espantan mucho todas estas, pero en realidad la sexualidad es tan amplia que siempre aprovecha todas las tecnologías. Digo, yo les digo, sí, pues antes se mandaban cartitas, porque era lo único que había, y ahí se declaraban sus amores y sus deseos, y ahora pues agarran el teléfono y se lo declaran en vivo, ¿no? Es la misma historia. Antes la gente hablaba por teléfono y se cachondeaba por teléfono. Y pues ahora se puede más, pues se puede más. Y alguna gente se extraña o se espanta. Y yo creo que eso es inevitable. Ahora, al mismo tiempo que se da educación sexual para tener una vida sexual responsable, una vida sexual cuidada, pues estas nuevas prácticas pues también tienen que ser objeto de la educación y a los maestros se les tiene que quitar el miedo y hablar directamente de cosas que no se hablan. Como por ejemplo, a ver, eso de andarse mandando fotitos es muy rico, muy bonito, es muy cachondo, pero hay que tener mucho cuidado. Es lo mismo que salir y fajarse a la vuelta de la escuela. Y con esta claridad no se dicen las cosas. Y deberíamos de poder decir. De la porno, que es otra cosa que también está incrementándose en una forma pavorosa. Y que dice uno, ¡ay, qué va! Y sí, también tiene sus asegúnes. Mucho de la porno es muy violenta y muy sexista y muy terrible, muy fea, pues. Pues yo insisto que los chavos, cuando están terminado la primaria, deberían tener clases de pornografía. Claro que así, con esa materia, con ese nombre, ¿no? Pero esto sucede, esta es una forma de expresión y hay que tener estos cuidados. Hay que tener la distancia. Es una película. Pues no sé si pasárselas, pero sí, no, o sea, hablar decir del asunto, que ¿no? hay una diferencia entre Hay una diferencia entre la realidad y lo que muestra la porno, pero pues, si se queda todo el mundo callado, pues entonces pasa lo que está pasando, todo el mundo se informa en la porno, es una cosa pavorosamente grave, ¿no? Bueno, ya. Pero sí, también el confinamiento pues está aumentando el uso de la porno, pues eso sí, también, claro. Bueno, aquí Gabriela Frías, de Divulgación UNAM, dice, la pregunta es la siguiente. Después de que surgió el SIDA, se creó una conciencia fuerte del uso del condón y hubo un movimiento de libertad sexual en la que el sexo casual y las relaciones poliamorosas se convirtieron en algo rutinario para muchas personas. Pero no hay protecciones hasta ahora para la COVID y los jóvenes, siendo que son resistentes, siguen teniendo estas prácticas que después, bueno, les pueden generar un costo como la muerte a ellos o a sus familias. La pregunta es si se han planteado campañas de educación sexual en tiempos de COVID y si se han estudiado conductas sexuales violentas contra las mujeres, por ejemplo, hombres contagiados que no se lo comuniquen a sus parejas. Pues la pregunta habla de una necesidad por cubrir. No, y yo creo que esto es algo en lo que se está trabajando. Ya empieza a haber iniciativas a nivel latinoamericano y a nivel mundial muy importantes de cómo abordar todo el tema de educación integral de la sexualidad en el COVID y más adelante, porque tenemos la gran incógnita de, es decir, todo lo que está pasando en este momento, pero tenemos que recordar que muy pronto va a haber la apertura del regreso a la vida común, a las clases, y allí hay una cuestión de convivencia que no se puede soslayar. Entonces, se está trabajando en esto, todavía no hay resultados, pero sí les puedo decir, les puedo adelantar que hay muchísimas iniciativas, pero bastante imaginativas, que están asociadas también a investigación, de modo que sí sabemos qué surte efecto y qué no surte efecto como prevención. Y también decir que, bueno, hay muchas cosas que pasan independientemente, o sea, pareciera como que van aliadas, como esto del VIH y la libertad sexual, pero que parten como de diferentes lugares. Entonces, esto de nuevo, como dice la maestra Esther Corona, tiene que ver con otras cosas, necesidades que también la investigación ha hecho que sean muy puntuales, ha puesto el dedo sobre eso. Entonces, es el tema de la prevención, corre de un lado diferente. Entonces, podríamos sí justamente poder hablar de esto, de las propuestas de la educación de la sexualidad. Creo que sería muy bueno porque nosotros estamos muy puestos con lo que
con programas, con investigaciones en cuanto nos digan COVID o no, para platicar de la importancia de la educación de la sexualidad. Bien, gracias. Nancy Martínez pregunta, ¿cómo se proyecta o qué están contemplando en esa proyección de la educación sexual en la era post-COVID? ¿Habrá nuevas líneas a seguir en torno particularmente a el autocuidado, las relaciones de pareja y las prácticas sexuales? Eso es lo que estaba diciendo Esther hace un momentito, que están desarrollándose estos lineamientos, desarrollándose estas recomendaciones, porque la respuesta es absolutamente sí, va a haber cambios. Pero pues la pandemia y la confinada nos agarró a todos en curva porque nadie pensábamos que nos íbamos a chutar todos los meses que nos hemos, ya nos acostumbramos a ver a todo el mundo con sus libreros y con sus casas y algunos en sus recámaras. El cambio ha sido gigante y están viéndonos en las máquinas. Es simplemente eso es un cambio gigante. Y por supuesto que eso va a impactar y hay que diseñarlo y hay que... pero a la velocidad, yo creo que, yo no sé, será septiembre o algo así que regresen las clases o algo así por el estilo, no sé cuándo. Pues está francamente en urgencia y yo creo que la mayor parte de real acción la van a tener que tomar los maestros con la conciencia. Lo que hay que generar es conciencia de que esto es una parte importante de la vida y con eso, si logramos eso, ya ganamos un poquito. Bien, tenía por aquí una pregunta que si la variante de la economía de quienes contestaron está presente en la encuesta. Sí, dijimos, sí medimos, no lo medimos muy profundamente, pero es una de las limitaciones. La clase muy baja no la cubrimos clase baja, digamos los primeros niveles de clase baja. La mayoría de la encuesta es clase media, con algunos pertenecientes a media alta. Y eso es un cuidado que hay que tener con la generalización de datos. Bien, Adolfo Bonilla pregunta, ¿consideran después del confinamiento o en la era post-COVID-19 y debido al aumento del sexting, de la violación a la privacidad y consideran que después del confinamiento, ¿no? Ya en esta nueva normalidad, puede aumentar el sexting, la violación de la privacidad o las extorsiones con el uso de material sexual? Yo creo que son dos cosas distintas. Una es el aumento de sexting, que cada vez lo descubre más gente y ahora con esta cosa de estar guardado lo descubrió muchas personas. Por ahí Nancy estaba diciendo, es bien rico el sexting, con cuidado, claro es. Sí, yo creo que esa es una realidad que está siendo descubierta por muchos. La violencia de usar la imagen para destruir la vida y la emoción. Esa es otra cosa. Eso corre en la dimensión de violencia, que en realidad no es el sexting, es el aprovechar esa o cualquier circunstancia, como subirse a un transporte público y agarrar el cuerpo de la otra persona sin permiso. Digo, eso está determinado por otras cosas, no por ninguna cosa que sea los camiones, los autobuses o el metro. Eso no tiene la culpa el medio, como tampoco el sexting tiene la culpa. Tiene la culpa la cabeza de quien usa esas maneras para violentar y para incidir sobre los derechos de otras personas. Ahí es donde hay que trabajar. Y claro, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que aprender a vivir esos riesgos. Es que tú has señalado en este momento precisamente que tenemos que aprender nuevas formas de vivir porque tenemos nuevos desafíos. Y otra cosa que mencionaste que yo creo que es importantísima es la velocidad. Es decir, todo esto que ha ocurrido en 2, 3 meses, generalmente eran cuestiones que ocurrían en años. Entonces, tanto la velocidad del contagio, por supuesto, ha impulsado la velocidad de la respuesta que antes tampoco no teníamos acceso a la velocidad de la tecnología. Pero hay cosas que nos están rebasando y que por eso es por lo que tenemos que empezar a pensar e imaginar qué vamos a hacer. Porque si no, pues sí, precisamente entre la pandemia, la tecnología y otros determinantes sociales, pues nos rebasan.
Sí, la falta de educación de la sexualidad de nuevo, porque en eso, como decía Eusebio, vamos a tener que integrarlo, hablarles a los y las adolescentes del sexting, de la pornografía en línea, de las extorsiones, es decir, también nosotros educarnos en eso y ya nos tardamos. Y es. Miriam Canales, no es una pregunta, es un comentario, pero puede pueden surgir otros comentarios. Dice, considero sumamente grave, machista e indolente que el Ejecutivo haya declarado que el 90% de las llamadas de auxilio de mujeres era falsa. No sé, ahí supongo que si quieren comentar eso. Perdón, si quieren comentar algo en torno como a esta cuestión de que aparentemente sí se exageró en la cantidad de llamadas, ¿no?, que había o que decían que no eran reales. Yo, el único comentario que voy a hacer es que el poder corrompe y el poder absoluto absolutamente trastoca a las personas. No tenía ninguna base el comentario y por supuesto que de repente es cuestión de defenderse a capa y espada de todo, pero pues ya, ojalá nuestro presidente se le quite el impacto del poder, cosa que no va a pasar, porque a todos les pasa y es una disfortunia, una mala fortuna que tenemos en la estructura social que tenemos. Es lo mismo con ¿En qué momento se le olvidó? Pues ahí estuvo la anterior directora, Alejandra, con él, y se le olvidó. Entonces, obviamente eso habla, ¿no? Habla de las personas, habla de las limitaciones. Y si uno no reconoce sus limitaciones, ya caminamos al precipicio. Ya, fin del comentario. Algo que hablábamos antes de charlar con ustedes, la maestra y el doctor sobre los resultados era muy claro, bueno, y todo el equipo que nos acompaña. Este confinamiento, por supuesto que en las personas que ya había violencia, se iba a exacerbar. Es que a lo mejor nos parecen muchas las llamadas de auxilio, pero ¿cómo no va a ser así? Si ya se dijo muchas veces, las personas están conviviendo con los agresores. Entonces es importantísimo que la lógica nos los dice. Obviamente muchas personas están en situación de peligro, que era lo que a tantos grupos les estaba preocupando. Las personas que ya vivían violencia, el estar 24/7 con el agresor, por supuesto que les ponía en una situación de muchísima vulnerabilidad. Y que no es una particularidad de México. Está ocurriendo en todo el mundo. Ya lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas. La pandemia de la violencia de género, está corriendo paralela a la pandemia del COVID. Muchas gracias. Pues bueno, ya hasta este momento terminamos de responder las preguntas en el chat. Y antes de despedirnos y de los últimos anuncios y conclusiones, no sé si alguien más quiera preguntar de viva voz o en el chat. Paulina Millán, bueno, es esta pregunta: ¿dónde podemos encontrar más información sobre la investigación que hizo sobre sexting? Sí, bueno, la de Eusebio y Verónica Delgado en AMSAC, no sé si ahí les puedan dar nuestro correo. Yo dejé mi correo por ahí, lo vuelvo a anotar y ahí con mucho gusto te mando Esta se presentó en el Congreso de la UAS del 2019 en octubre, entonces es más reciente. Con todo y la tita Verónica está por ahí apareciendo. Sí, nosotros hicimos una también de sexting, ya tiene un par de años o un poquito más. Está disponible en la página la información de todas las encuestas. La costumbre es hacemos una encuesta y los resultados, cuando menos en análisis inicial, siempre la ponemos a disponibilidad de todos. Ahí donde ahorita les enseñé, se meten y nada más se van a resultados de encuestas y la buscan. Se llama Sexualidad de Internet y por ahí están los datos. Son datos interesantes. Fue de las primeras cosas que empezamos a ver que el sexting pues no era tan malo como decían y la gente estaba muy contenta sexteando. Entonces, eso está pasando, ¿no? Claro, hay un riesgo, hay que tener cuidado. Muy bien, pues muchas gracias. Está diciendo una nota. Voy a leer eso que dice Miriam Canales. Dice, hoy leí una nota en el Tribunal de Monclova, Coahuila, sentenció a un hombre por venta de pactos. Sí, claro. ¿Por venta de qué? Pues eso es absolutamente violento. Sí. Ahí lo puso en el chat para los que quieran ver. Pues sí, qué bueno. Pues bueno, yo les voy a enviar un
un boletín a los presentes y bueno, y a mi base de datos sobre esta conferencia de prensa, y yo creo que sería buena idea que les integre los datos de las otras encuestas que se comentaron, ¿no? Se los pongo en el boletín para que también lo tengan, y de todos modos, Paulina Millán anotó aquí en el chat su dirección para cualquier cosa, ¿no? Pues bueno, no sé si quieran, Eusebio, Esther, Paulina, comentar algo ya a manera de despedida. Adelante. Bueno, yo solamente agradecer la presencia y el interés de todos y todas las participantes. Qué bueno que hay esta posibilidad de realmente expandir este tipo de información. Porque creo que, como se manifestó, es muy importante que no se quede únicamente dentro de un pequeño círculo, sino que salga y que la sociedad se dé cuenta del tipo de transformaciones que estamos viviendo y realmente hacia dónde vamos, y preguntarnos muy seriamente hacia dónde queremos ir, qué tipo de sociedad queremos. Sí, yo de nuevo reiterarles muchas gracias por venir y escuchar. Gracias. Pues está muy breve lo que dijo Paulina, yo más breve otra vez. Muchas gracias por estar, muchas gracias por atendernos. Ojalá nos ayuden en esta tarea de generar conciencia, de generar conciencia de lo importante que es esta dimensión de la vida, de lo transparente que es para detectar problemas y lo importante que es estar volteando a ver que la calidad con la cual tenemos nuestra vivencia erótico-sexual, pues hay que cuidarla. Les agradezco mucho, agradezco a Verónica Maza, por la organización, excelente, y sí propuso que hacíamos un boletín con el contenido de la posahora. Ya tiene un trabajal, Vero, porque estuvo muy rico de comentarios. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por esta iniciativa maravillosa, y que sea la primera, como bien decían aquí en el chat, pues reunión entre medios de comunicación y todos ustedes, expertos y expertas que generan esta información. Para quienes han preguntado por el video, lo vamos a compartir, pero la manera más sencilla, porque de pronto meternos que si te lo mando por WeTransfer y por no sé qué, y que si está muy pesado, es que el equipo de AMSAC nos va a hacer favor de subir esta rueda de prensa a su página de YouTube. Entonces, pues sí, efectivamente, todo lo grabé, así es que les voy a hacer el boletín en breve, y ahí mismo voy a mandar entonces, además de las ligas a las otras encuestas y la información derivada de la conferencia, la liga a YouTube, para que de ahí ustedes lo puedan descargar y saquen los fragmentos para quien necesite material audiovisual de la conferencia. Entonces, así quedamos, ¿verdad, Eusebio? Los pasamos al rato. Eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Paulina Millán, muchas gracias, Esther Corona, gracias, Eusebio Rubio, y gracias también a todas las personas que participaron en la encuesta y que estuvieron acompañándonos sin comentar, porque si no esto ya sería un simposio, pero que son parte muy importante de esta encuesta y cuyos nombres les voy a compartir también en el boletín que mande esta tarde. Entonces, pues bueno, si nadie tiene ya nada más por decir, creo que nos podemos despedir. Muchas gracias y pues aquí seguimos en contacto. Muchas gracias. Estoy acabando de anotar unos correitos que mandaron por aquí y ahorita ya doy por finalizada la sesión. El chat se guarda y también te lo puedo pasar, ¿eh? Ay, porfi, ajá. Digo, de todos modos anoté los correos. Sí, el chat, porque hay que ver el chat. Sí. El Sí, chat toda la se guarda, info, un archivo de texto también se puede compartir. Ah, buenísimo. A las 4, muy buena presentación. Bueno, tengan una bonita tarde. Adiós, adiós. Gracias. Bye, bye, Vero. Hasta luego, felicidades. Un gusto en verlos a todos. Igualmente. Y a todas. Muy bien. Y hay que seguir en contacto para ver todas las sorpresitas que ya nos esperan, como dicen aquí en el chat, en la era post-COVID. Muy bien.
Felicidades, Vero. por la Felicidades organización. a todos, Muy sí. bien, gracias, Vero. Muy bien organizado. Bien. Sí. Muchas gracias y Aprendiste muy rápido, ¿eh? Ni creas, Rapidísimo. Bueno, pues Bueno. un gusto y nos vemos prontito. Voy a cerrar ya entonces la sesión, Eusebio. Bye. Bye, bye. Bye.